Buenos días, profe. Buenos días. Eh, Buenos días. Solamente aquí para presentarnos. Por ahí hay alguien que me dice que tiene problemas de electricidad, tranquilos. Hoy vamos a presentar el curso, no vamos a tratar de no avanzar en la parte teórica. Vamos a hacer solamente presentación del curso y vamos a presentar los recursos. La otra clase ya empezamos en forma con la parte teórica, solo vamos a dar unos concepticos pequeñitos. ¿Listos? Bueno. Voy a apagar un poquito la cámara porque pues tengo problemas de conexión, no estoy ahorita en mi casa, cambié de casa y entonces tengo problemas con la traslado del, del punto. Entonces vamos a ver si en el transcurso de la semana puedo corregir eso. ¿Listo, muchachos? Bueno, bienvenidos muchachos, este es el curso de bases de datos 1. Curso impartido por la Universidad Industrial de Santander, por la Escuela de Ingeniería de Sistemas. Soy su profesor de base de datos 1, me llamo Jason Meses Mendoza, profesor adjunto a la Escuela de Ingeniería de Sistemas e Informática. Nosotros, no sé de algunos que ya hay interés conmigo, pues, no me acuerdo si alcanzaron, ustedes alguno de pronto alcanzó a ver conmigo objetos, han editado objetos, pero ya de hace un año, creo que no estoy editando objetos, un año y algo. Entonces, por eso no creo que de pronto no alcanzan a ver clases conmigo. Soy su profesor de bases de datos 1, prácticamente, que es el único profesor que está dando ahorita bases de datos 1. Entonces, si, de una vez les digo, si alguien quiere hacer grupo con alguna otra de otro curso o quiere en alguno de los otros cursos asistir, no tengo problemas con eso. Lo único es que me tienen que dar designado pues, o informado que están viéndola en algún otro horario, ¿vale? Bueno. Esta es la materia, soy su profesor Jason Mesa Mendoza, Escuela de Informática. Me encuentran en cualquiera de las redes por medio de mi nombre, @gmail, en Facebook, Jason Meneses, o en Twitter, Jason Meneses. En cualquiera de esos medios se pueden comunicar conmigo, no tengo problema con eso. Y en su medida, pues, voy a tratar de responderse de la forma más rápida posible. ¿Sí? Importante las fechas importantes para nosotros, y aquí es una de las cosas que las quiero traer acá. ¿Por qué? Porque tenemos una fecha de inicio a clases y esa fecha de inicio a clases es el día de hoy. Ya les digo acá. Fecha de inicio de clases, abril 5, fecha límite para registrar la primera nota, mayo 28. Lo cual indica que esa fecha ya tenemos que tener una nota arriba. ¿Qué es lo que pasa? Pues por lo general, si tenemos el material suficiente para el primer periodo, pues ya lo habremos hecho. Si no tenemos el material suficiente para el primer periodo, la nota que estamos subiendo estará, espérenme 5 segundos muchachos, salgo acá una consulta.
Listo, muchachos, qué pena. Bueno, bueno, qué pena ahora sí. Fecha de inicio de clases, fecha límite para registrar la nota, el 28. Les decía que si tenemos material suficiente para hacer el previo, antes del 28 lo haremos, si no, para esa fecha estaremos registrando lo correspondiente a la nota de talleres, entonces haremos corte de nota de talleres para esa fecha. Junio 28 a julio 12 estamos en el periodo de vacaciones del personal docente, entonces para tenerlo muy en cuenta, ¿sí? Junio 28 a julio 12 estamos en el periodo de vacaciones. Mayo 28. Sí, entonces a esa fecha haremos corte de talleres. Casi siempre hacemos corte de talleres. ¿Por qué? Porque pues la verdad el primer previo es de modelado, ¿sí? Lo cual indica que pues si no tenemos todavía el material suficiente para hacer ese previo, pues no lo haremos antes de ese previo y solo subiremos la nota de talleres, ¿vale? Agosto 6, finalización de clases. Agosto 9 al 13, evaluaciones finales. Dentro del periodo de julio 12 a agosto, haremos el segundo previo, ¿sí? Y más o menos la semana de evaluaciones, nosotros estamos recogiendo una semana antes, y esa semana estaremos recogiendo lo correspondiente al taller final de la materia, porque nosotros no solo hacemos dos previos, sino un taller final, un trabajo final, ¿vale? Y el agosto 18 al 19 están las habilitaciones. No hay tanto problema por la parte de habilitaciones, porque por lo general, pues nosotros no tenemos ese, pues en lo que llevo de la materia, me han habilitado 2 o 3 personas, pero son muy pocos, entonces por el volumen de esto, del contenido de la materia, pues por ejemplo no hay habilitaciones, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta ustedes. Eso es con respecto a la nota, con el contenido del curso, que vamos a ver durante el curso, y esto es importante que lo tengamos muy en cuenta en contenido. Primero empezamos con una parte de introducción a lo que es bases de datos. En esta parte de introducción vamos a ver la evolución, el desarrollo de la base de datos y cómo se ha ido presentando a medida que va avanzando la tecnología en el desarrollo de base de datos. Entonces ahí lo que hacemos es una presentación. Qué pena, por aquí hay alguien del chat. Bueno, el grupo de WhatsApp, espérenme. Yo lo... ¿Sí puedo entrar al grupo de WhatsApp o no, muchachos? Sí, claro, profesor, no hay profe, ningún problema. Listo. Perdón. Profe, ¿usted nos comparte esas diapositivas? Sí, ya, tranquilos. Sí, eso los tenemos en el curso del... En el curso de... Ya. En el curso de la materia. Así que no hay problema por eso, ¿vale? Ya me uní al curso. ¿Listo? Espérenme, 5 segunditos, muchachos.
por cualquier red, cualquier social, cualquier correo, yo trato de revisarlos seguido, las redes también. Por Facebook me contactan mucho, yo también les respondo y no tengo problemas por eso, ¿vale? ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bueno, ¿qué vamos a ver primero? Vamos a ver una introducción. En esta introducción vamos a hacer una de cómo evoluciona la tecnología, cómo han evolucionado las bases de datos y cómo llegan hasta lo que tenemos ahorita. Dentro de esa introducción, pues vamos a ver los diferentes conceptos de base de datos, cómo nacen, cómo están evolucionando y qué se da en la tecnología para que esos conceptos se desarrollen. Es básicamente tratar de centrarnos desde el pasado hasta el futuro para entender un poco la tecnología, cómo se va dando con la base de datos. Después viene la parte del proceso de modelado, que es importante en eso. Cómo no es un proceso muy diferente al desarrollo web, perdón. Las bases de datos es exactamente lo mismo. Nosotros siempre partimos desde el mundo real y tratamos de modelar ese mundo real en un modelo de base de datos. ¿Sí? Eso es básicamente lo que vamos a ver en ese proceso de modelado. Cómo y ustedes vean que no son cosas muy diferentes a lo que es el desarrollo web y cómo se ha ido evolucionando y cómo llegan hasta lo que es bases de datos. Después vamos a ver el modelado de entidad-relación, que es muy importante. ¿Por qué? Porque el modelo de entidad-relación vamos a poder identificar las entidades y mirar cómo se relacionan entre estas. No es un modelado de los que más se utilicen en la industria, pero sí es un modelado muy académico que nos sirve para centrarnos un poquito en la parte de las entidades y las relaciones y poderlos ver en el mundo real y que sea un poco más orgánico para nosotros y más natural la adquisición de estos modelos. Después vemos el modelo relacional. En este modelo relacional, pues es un modelo mucho más cercano a lo que se utiliza en la industria. Este es cuando ustedes encuentran modelos de bases de datos, siempre lo vamos a encontrar en modelos relacionales. Es el modelado que más me gusta a mí. Es más, si ustedes ya saben hacer modelado de programación orientada a objetos, el modelo de clases y objetos, pues nosotros nos queda muy fácil pasar del modelo de clases y objetos al modelo relacional. Por eso lo recomiendo muchísimo. Después vemos la creación de las bases de datos. Dentro de esto vamos a ver la creación dentro de diferentes motores, porque aquí lo importante no es aprender una sola herramienta, sino aprender los diferentes conceptos. Y por eso, pues, vamos a mirar cómo es la creación en un motor MySQL, en un motor Oracle, en un motor pues para que vean que básicamente siempre es lo mismo. ¿Sí? La estructura es la misma, lo único que son los tipados y es importante para que ustedes no sean tan esclavos de ciertas herramientas, simplemente que adquieran los conceptos y que si el día de mañana ustedes van a una empresa y esa empresa pues quiere que tengan algún tipo de experiencia en Oracle, pues simplemente leen algunas de las faltas que tiene Oracle, algunas cosas, las estructuras, ¿sí? Sencillas de Oracle y sí, eh, ir a leerlas y a presentar y ya van a tener los mismos conocimientos que tienen con otro motor. Lo mismo pasa con los motores como MySQL. Pues lo único que es la parte de los tipados, pero sí, todos son lo mismo. Después de la creación de la base de datos, pues vamos a ver un poco lo que es el SQL que nos sirve para administrar esa información dentro de la base de datos. ¿Sí? Dentro de eso vamos a ver lo que es el select, el insert, el update y el delete, que son los 4 elementos fundamentales para aprender a hacer la administración de esos datos dentro de la base de datos que ya creamos.
Seguido, pues, la estructura join en base de datos se utiliza mucho para relacionar las tablas y solamente enfocar en la parte de selección de esos datos, lo mismo que haríamos con el select, pero con algunas diferencias significativas. Después vamos a ver lo que es la parte de respaldar y restaurar, que es importante dentro de la base de datos. Si nosotros ya creamos y construimos la base de datos, ¿cómo podemos restaurar y restaurar una base de datos? ¿Por qué respaldar? Porque tenemos que tener copia de seguridad por si hay alguna pérdida de datos, y la restauración es un proceso correspondiente después de tener que entrar a producción o montar en producción una base de datos. Después vemos optimización, que es importantísimo dentro del proceso porque ya aprendimos a hacer SQLs en ese momento. Pues no solamente los SQLs tienen que tener un desempeño funcional, sino también tienen que tener un desempeño dentro del proceso de performance de el SQL dentro de la base de datos. Entonces no vamos a verlo tan a fondo como se debería, pues porque el curso no da para eso. Prácticamente un curso de optimización podría ser un curso completo de la universidad, pero vamos a aprender las reglas básicas, ¿sí? Para que sus consultas tengan un desempeño medianamente óptimo dentro de la ejecución de una base de datos. Ahí vamos a aprender las reglas básicas y las reglas básicas de optimización a la hora de crear una base de datos. Y por último vemos lenguaje procedimental SQL, que es el lenguaje con el cual vamos a programar dentro de esto. Vamos a programar dentro de el motor de base de datos. Ese lenguaje procedimental básicamente lo vamos a ver en dos motores fundamentales, que es Oracle y Postgres. ¿Por qué no MySQL? Porque Oracle y MySQL son demasiado similares, ya que son de la misma casa desarrolladora, que es de la casa Oracle, y por eso pues tienen, son muy parecidos. Entonces pues vamos a ver los dos que tienen también cierta similitud, que es Postgres y Oracle, que son muy fuertes en eso. ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? Profe, usted en la medida de lo posible nos indicará qué editor de texto descargar, ¿no? Para programar. Sí, pues yo les doy algunas sugerencias, pero hay muchos. Para Oracle tenemos el TOA, tenemos el mismo editor del TOA, del Oracle. Para Postgres tenemos el SQL, el Bayvier, tenemos yo por ejemplo utilizo el Bayvier para Oracle a veces. Bueno, hay demasiados, ¿sí? Pero yo les doy algunas sugerencias de algunos, ¿sí? Entonces, tranquilos con eso. Que a medida que vayamos avanzando, pues les digo, y cada uno pues va a estar más cómodo con ciertos editores que con otros. La integración, o sea, vamos a ver SQL tal cual o vamos a hacer integración con algún otro lenguaje. No, solo SQL. Aquí no vamos a tocar ningún lenguaje de programación diferentes a PL SQL. Ok. ¿Sí? Pues vamos a enfocar en la parte de base de datos. Ya en materias como, por ejemplo, bueno, la otra materia que yo doy, que es programación en la web, lo pueden ver desde el punto de vista del ORM, o si ya trabajan con, pues que llama esta, ingeniería del software 1 y 2, ahí ya lo van a poder ver un poquito más integrándolo con algunos otros lenguajes. ¿Listo? Pero aquí nos vamos a enfocar en la administración y en la creación de la base de datos, para que ustedes no solamente se enfoquen en el desarrollo con herramientas, sino que también muchas veces pues, necesitan hacer consultas y administración dentro del mismo motor. Bueno. Objetivo general de la materia.
visión general sobre qué es una base de datos y qué es un modelo de base de datos. Ese es el objetivo general, ¿sí? Saber qué es una base de datos y cuáles son los modelos de base de datos que nosotros debemos atacar, por lo menos ahorita en el área relacional. Pero ustedes van a aprender que también hay diferentes motores de bases de datos que precisamente no son relacionales. Y pues depende ya de pronto de una de su profesor de bases de datos 2, sí pueden, o esa es la idea de la escuela, que pueden adquirir conocimientos sobre bases de datos no relacionales y bases de datos orientadas a grafos o a otro tipo de relación que se pueda dar. Los objetivos específicos, dar a conocer los fundamentos de bases de datos, sus objetivos y beneficios, adquirir habilidades para el diseño de bases de datos, que es importantísimo en el área profesional, conocer y comprender las bases teóricas de los diferentes modelos de bases de datos, conocer y comprender las bases teóricas del modelo relacional, que es el que nos interesa ahorita, y conocer y aplicar los conceptos de instrucciones SQL. Eso es más o menos lo que nosotros tenemos planeado para el curso, dentro de los objetivos generales y específicos. Con respecto a la forma como vamos a calificar el curso, aquí es importante la forma de calificación que la tengan muy, muy en cuenta. Primero, ¿cómo vamos a hacer o qué es lo que tenemos planeado para evaluar el curso? Primero tenemos 2 exámenes, ¿sí? Un examen es el correspondiente a modelado, ¿sí? Toda la parte de modelado va a estar en ese examen, ¿sí? Nos vamos a basar en el modelado relacional, no en el modelado de entidad-relación, porque el modelado de entidad-relación es un modelado muy académico, pero el otro sí lo utilizamos más en la industria. En ese corte que vale 30, tenemos un 5% de quizzes y un 5% de trabajos en clase. Por lo general, yo no hago quizzes. Lo tengo, ¿por qué? Porque me sirve como herramienta de control cuando no van a clase, pero pues en todo lo que llevo yo dictando clases, solamente una sola vez me ha tocado hacer quiz, entonces para que lo tenga muy, muy en cuenta. Trabajos de clase, son más o menos 10 trabajos de clase en el semestre, uno semanal, en lo posible. ¿Sí? Y un trabajo final de clase. En la segunda nota también vale otro 20% de examen que lo comprende la parte de SQL y toda la parte de SQL que es Select, Insert, Update y Delete, más o menos. Listo. Tranquilos con eso, que eso está en la parte pública para ustedes. ¿Vieron, muchachos? Bueno, y un trabajo final que vale el 30. Eso es básicamente cómo está la calificación del curso. Entonces, para que lo tengan muy, muy en cuenta. Siempre la tengo así. Al trabajo final le doy un poquito más de valor y pues de esta forma pues ustedes ya saben cómo va a ser evaluado el curso y lo tienen presente desde el principio, ¿sí? El trabajo final fue el que yo les dije que más o menos la idea es que lo estemos entregando o una semana antes de la semana de previos y la semana de previos. ¿Por qué les digo así? Porque hay gente que le gusta salir antes de esos trabajos y que para que les quede libre la semana de previos y se puedan concentrar solamente en los previos. Entonces, pues, ahí está dispuesto para que pase eso. La metodología de aprendizaje es importantísima, la metodología de aprendizaje que vamos a usar. Primero tenemos una aprendizaje de tutoría dirigida, que es por parte mía, es el que estoy impartiendo en clase. Y pues es básicamente
cualquier pregunta también la podemos resolver en clase, y aquí es una de las cosas, énfasis importantísimos. No solamente tienen que hacer el curso desde que yo tenga las capacidades para poderse responder la pregunta, o en su defecto podría buscar una respuesta para poderles dar. Entonces no les dé miedo preguntar así no sean cosas de clase, que en la medida de mi experiencia pues se las pueda responder. Un aprendizaje basado en proyectos, pues tenemos un proyecto final de clase en el cual pues tratamos de que todo el conocimiento adquirido en la clase pues llegue a ese aprendizaje, a ese proyecto, y que ustedes lo puedan aplicar. Un desarrollo de actividades de clase, que están tanto las parte teórica como la parte práctica. Más o menos cada semana tendremos una parte práctica en lo posible y una parte teórica, para que nosotros mediante la parte teórica les voy a impartir los conocimientos y ustedes lo pueden aplicar en la parte práctica. ¿Por qué así? Porque con la parte práctica ustedes van a adquirir las competencias. Yo siempre les digo una cosa, esto es muy parecido a cualquier otra materia, pero con una especialidad que tenemos nosotros, que nosotros tenemos que aplicar, y para saber la teoría tenemos que aplicarla, porque en la aplicación pues, nos damos cuenta de las ventajas y las desventajas de esto, ¿sí? Y ahí es donde adquirimos mayor fuerza. Eso es como cuando ustedes van al gimnasio, yo les puedo decir, darles en teoría cómo levantar una pesa, y ustedes van a adquirir toda la teoría de levantar una pesa, pero hasta que no vayan al gimnasio no van a poder terminar levantando 40, 50 kilos con la pesa, porque pues en teoría ustedes saben que tienen que tener a 90 grados la pesa, pero en práctica cuánto pueden levantar. Y eso es prácticamente lo que hacemos acá, que ustedes adquieran esas habilidades, esas competencias, para que en su vida profesional las puedan aplicar de manera instintiva, ¿sí? Ya con los conocimientos adquiridos. También tenemos un aprendizaje basado en problemas, que es prácticamente todos los talleres que nosotros vamos a dar van a ser enfocados en un problema, y un autoaprendizaje que es muy importante que ustedes lo tengan. ¿Por qué? Porque con ese autoaprendizaje pues ustedes van adquiriendo esa destreza que necesitamos nosotros los ingenieros de sistemas, de tener ese autoaprendizaje para cualquier tipo de herramienta o cualquier tipo de tecnología que necesitemos adquirir. Las bibliografías y fuentes de información son muy, muy importantes acá. Tenemos bases de datos de Systack, ahí está el ICM, Database System de Completed Book, se lo recomiendo mucho, de García Molina, ahí está el ICBN, y Database Manager System de Ranciski, también está el ICBN ahí, Enciclopedia of Base de Datos System de Springer, ahí está el ICN, y Fundamentos de Sistemas de Base de Datos, también se los recomiendo mucho, y está el ICBN. Además, adicional a eso, tenemos la documentación de tanto Oracle como MySQL como Postgres. Si ustedes quieren trabajar en algún otro motor, pues simplemente lo adjuntan a esa bibliografía. Es muy importante que si ustedes, y dentro de la filosofía del curso, no es impartir un motor de base de datos, sino que ustedes puedan trabajar en cualquier motor. Si ustedes quieren presentarme los talleres o inclusive el previo en cualquier otro motor, pues bienvenido sea. En lo posible yo pues les calificaré. Yo tengo alguna experiencia con casi todos los motores, en algo he trabajado, ¿sí? No todos, porque ustedes saben que motores hay como sabores, entonces pues pues tratar de decir que en todos es muy, muy, muy difícil en el área de ingeniería de sistemas. Bueno, ahora sí
¿Dónde encuentran los recursos, muchachos? Eso es importantísimo para ustedes. Ya les digo. Bueno. Aquí está nuestra recurso de la materia. Aquí es importante una cosa, muchachos. Nosotros siempre vamos a manejar este site. Yo lo tengo como site, no tengo Moodle, sino tengo un site. ¿Por qué? Porque pues para mí es mucho más versátil hacerlo en site que hacerlo en Moodle, porque puedo juntar todas las cosas del site y lo único que me faltaría aquí juntar para tener el curso sería un foro que probablemente este o el otro, este semestre de pronto lo adjunto ahí para que lo tengamos. Este es el recurso de la materia. Ahí yo se los enviaré por el correo, ¿sí? Y básicamente lo que tenemos es la parte de presentación del curso, el curso como tal, donde presentamos un slide pequeño, un slide de un infograma, se llama esto, de qué es lo que vemos en la materia de una manera muy resumida para que ustedes tengan cierta idea de eso, ¿sí? ¿Qué tenemos que decirnos acá? Que es una base de datos. Aquí está una definición corta, unas características que deben tener las bases de datos, que tienen la independencia física de datos, redundancia, acceso concurrente por parte de múltiples usuarios, una integridad de los datos, poseer consultas y complejas y optimizadas, una seguridad de acceso y auditoría, un respaldo y una recuperación y un acceso a través de una interfaz. Esas son las características que debe poseer una base de datos, los tipos de bases de datos que tenemos, en las cuales tenemos las bases de datos jerárquicas, las bases de datos de red, las bases de datos relacionales, las bases de datos orientadas a objetos, las bases de datos documentales, las bases de datos transaccionales, las multidimensionales, las bases de datos deductivas y las bases de datos orientadas a grafos. Después hace una definición de qué es un sistema de gestión de base de datos. Pues tenemos que es un software específico dedicado a servir de interfaz entre una base de datos y el usuario y las aplicaciones que utilizan que permiten escribir en elementos de datos con su modelo pues que esté junto a esa base de datos. Y aquí algunas de las bases de datos de los sistemas de gestión de base de datos más populares que está SQLite, Postgres, MySQL y Oracle. Después hay una definición de qué es un SQL y qué es un PL/SQL. ¿Por qué hay unas lineecitas? Porque depende del motor que estemos tratando. Es un lenguaje de dominio específico utilizado en programación diseñado para administrar y recuperar la información de un sistema de gestión de base de datos. Eso es lo que es SQL. Y SQL es un lenguaje imperativo provisto por el gestor de base de datos. Y acá, pues, ¿qué es el propósito? Fundamentos, los objetivos específicos, aquí la habilidad es para el diseño, conocer y comprender las bases teóricas, conocer y comprender las bases teóricas de los modelos relacionales, conocer y aplicar los conceptos de instrucciones SQL y conocer y aplicar los conceptos de PL/SQL. Dentro de la evaluación, es la que ustedes tienen del otro lado, aquí ya está cargada, la metodología, que ya la hemos conocido, el contenido en el cual pues está el contenido ya escrito y aquí está cada uno de los elementos de los slides correspondientes a cada uno de los contenidos de la materia, ¿sí? Y más abajo están cada uno de los talleres que vamos a hacer, son 10 talleres, en lo posible pues vamos a hacer los 10 talleres completos y el trabajo final. Aquí importante, cuando yo les envío esto al correo de ustedes, cuando ya tenga las listas, entonces consolidadas, les envío el correo para que lo tengan. ¿Cómo está esto? Espérenme, 5, no se me va.
Básicamente, esto es la estructura del que aparece allá. No tengan, es el mismo slide, lo que pasa es que pues, está renovar un poquito la parte de la presentación. Este semestre estoy cambiando la presentación, alguna que otra cosita dentro del slide, pero a medida que yo vaya renovando, lo voy colocando en el site para que lo descargue, ¿sí? Entonces va a tener esa ventaja. Pues preciso es que pues en el otro se ve, a mi parecer, ¿no? Se ve un poquito más bonito y estilizado y no vamos a tener problemas para que no tengan problemas con que son diferentes, no, es el mismo contenido. ¿Oyeron, muchachos? Con respecto al taller final, de pronto tienen alguna duda con el taller final. El taller final más o menos se hace en grupos de 2 o 3 personas, ¿sí? Si ya es muy grande, podríamos de pronto un grupo un poco más grande, Profe, pero, ¿sí? disculpe interrumpirlo, ¿puede devolverse un segundito a lo del salón, por favor? Un momento, ¿A, a cuál salón? a lo que estábamos ¿A hablando este? anteriormente. No, ¿Este? no. ¿Será este? No, no, Sí, no, eso, sí. este está viejo. Tranquilos. El salón no lo coloco porque como es el mismo contenido para cada uno de los grupos, yo los coloco en el site, ¿vale? Los salones. Yo los coloco ahí en el site, los salones, para que lo Listo. Profe, tengan ahí. ¿Listo? ¿Sí? profe, ¿y usted va a dictar pues algunos días en presencial, si es que hay? Sí, sí, sí. La idea es hacer esto, alternancia, pero en el caso de nosotros a partir del 19 se supone, pues estamos también, pues la universidad dice que a partir del 19 vamos a estar en la universidad nosotros impartiendo clases, ¿sí? Y ustedes van a estar en la alternancia. Esto, ¿qué es? Pues básicamente es la misma parte de clases, pero algunos alumnos van a estar ahí en la universidad. Profe, pero no he enviado un correo diciendo que anulaban el acuerdo. Pues es que, bueno, ahí hay unas cosas que hay que, como todo, tienen que irse corrigiendo por parte de la universidad y garantizando algunas cosas. Y también pues estamos en espera de lo que diga el gobierno nacional, porque ustedes saben que estamos en el tercer pico y por lo menos el gobierno anuló la alternancia. eh, por lo menos creo que está unas 2 o 3 semanas, mientras pues pasa el pico de Semana Santa que se espera que esté, ¿no? Entonces ahí vamos a estar un poco tanto las directivas de la universidad como que digan eso. Pero hasta ahora lo que nos han dicho nosotros es que a partir del 19 vamos a estar en la universidad en las aulas híbridas para alternancia. ¿Oyeron? Pero una de las cosas que sí es importante que ustedes la sepan es que ustedes no están obligados a ir a la universidad por si tienen algún temor con respecto, o están en algún o están en sus casas o en algún lugar lejano o Bucaramanga, no están obligados a venir, ¿sí? Porque yo sé que hay muchos que se desplazaron a sus hogares y pues para venir a que un día sí tienen clase y otro día pues es muy difícil, ¿no? Entonces eso también lo ha contemplado la universidad, entonces por lo menos eso ustedes no tienen esa obligatoriedad de venir. Nosotros sí estamos todos los días allá y una de las cosas que va a cambiar es por lo menos la parte de esto, cómo se graban las clases. Por lo general nos dieron las instrucciones dentro de lo que fue aula híbrida, de cómo debíamos antes muchos profesores las guardaban dentro las descargaban o ponían algún alumno que descargara. En esta también recomendaban que hicieran eso.
algún alumno que no las guardaran, porque pues obviamente los equipos que vamos a tener allá pues van a estar ocupados por muchos profesores y se podría ocupar todo el disco duro. Pero la otra alternativa que nos dieron fue que las clases se transmitieran por stream para que ustedes la tuvieran de una vez en algún canal. Yo creo que esa de pronto no va a ser una alternativa más popular porque pues, eso depende del profesor si hace su canal o no. En el caso mío no tengo problema porque pues ahorita que de aquí la parte de clases, nosotros pues yo siempre desde el semestre pasado todas las clases mías las estaba streameando, ¿sí? Para que a ustedes les quede para que a ustedes les quede de una vez el recurso allá en para les quede el recurso allá de una vez en el canal. Si ustedes me buscan en YouTube, también está el canal, ahí están todas las clases del semestre pasado. La idea es que este semestre pues vamos a tratar de seguir subiendo las clases y se los voy a ir cambiando cada uno de estos recursos para que estén las clases nuevas con el nuevo material, ¿vale? ¿Qué es importante? Profe, Dime. profe, yo tenía una pequeña duda con respecto a los quizzes. ¿Me recuerda el porcentaje 5%. de la nota final Sí, aquí está. No, evaluaciones. de cada corte? De cada corte. Tranquilo que Ok. eso, tú dices, vea, en todo lo que yo llevo dando, ya tengo más de 1000 horas de vuelo aquí. O sea, ya llevo más de 4 años dando en la U. 4 años llevo ya, más o menos, o un poquito menos, creo. Solo he tenido que hacer una sola vez quiz. ¿Cuándo lo hice? Cuando no fue nadie. Sí, entonces es más de control que de otra cosa. ¿Sí? Entonces, tranquilos. Entonces, como les iba diciendo, cada vez que tengamos clase y ahora más en la universidad, pues trataré de mandarles el streaming de las clases. ¿Por qué tomé esta decisión? Porque el semestre pasado, antepasado, el antepasado, perdón, había un alumno pues que era o estaba en un pueblo y tenía muchas dificultades con respecto a la visualización de las clases. Entonces, pues para él, y eso es es mucho más eficiente la forma como hace la transmisión YouTube que como la haría Zoom. ¿Por qué? Porque Zoom, pues básicamente está transmitiendo directamente a la herramienta y está ocupando toda la banda. En cambio, YouTube pues lo hace a través de unos servidores en microservicios, entonces pues hace un poquito más óptimo la transmisión, ¿sí? Es como Netflix o como cualquiera de estos canales que son mucho más eficientes para que precisamente no se cuelguen. Entonces, por eso mismo yo streameaba las clases. Entonces, por lo general, pues ahí van a aparecer las clases. Y si, pues, hago una por sesión de curso, ¿sí? No a todos los cursos y trato de mantener una por sesión para que la tengan ustedes ahí, ¿vale? ¿Qué otra cosa tenemos? O la parte de recursos. ¿Qué es esta parte de recursos? Lo correspondiente a un curso de administración de base de datos es este, en el cual, pues, la idea, esto es de la Universidad de Murcia, es la parte de cursos libres, y en esta parte de cursos libres, la Universidad de Murcia da la parte de administración de base de datos 9i y 10G, importantísima. ¿Por qué? Porque pues los que quieran adentrarse un poquito más en la parte de administración de base de datos, que son cursos que por lo general los cobran mucho, pues tienen unos cursos que por fuera cuestan, entonces ahí los tienen dentro de esto 9 y 10G, y si ya quieren hacer el curso de EBA, pues ya tienen alguna experiencia y pueden
y pueden hacerlo de una manera mucho más sencilla cuando vean el otro, cuando quieran hacer el curso de DEA, que lo pagan relativamente bien. ¿Listo? ¿Qué más nos quedaría aquí en la parte de recursos? El taller final. El taller final, ahí está también. Básicamente el taller final es un taller donde pues tenemos entre grupos de 2, 3 o 4 personas, dependiendo del tamaño de la base de datos. ¿En qué se basa que el tamaño de la base de datos? Pues que ustedes puedan adjuntar suficientes procesos. ¿Por qué digo procesos? Porque nosotros sí en base de datos siempre nos basamos en procesos de datos. Aquí, aunque cueste, nosotros en ingeniería de sistemas no nos damos tanto a los procesos de personas. Nosotros simplemente a los procesos de datos. Las personas no nos interesan mucho, nos interesan más los datos que cambian las personas. Entonces siempre les digo que van a procesos de datos. Y ahí para un ejemplo simple, a mí el gerente no me interesa si el gerente no hizo algún cambio sobre alguno de los datos que están ahí. Por eso cuando nosotros vamos a hacer estos, inclusive mientras vamos saliendo del curso, vamos a ver que pues nos vamos más a los datos que a otra cosa, ¿sí? El dato cómo va variando durante todo el proceso evolutivo que se puede dar en la empresa. Y ahí pues básicamente seleccionamos el proceso, ¿sí? Si es muy pequeño el proceso, pues adicionamos un proceso más, ¿sí? Eso es una de las cosas. ¿Por qué? Porque necesitamos, como es trabajo final, pues necesitamos que tenga una carga de tablas o de que sea importante para que ustedes puedan modelar, ¿sí? Por eso si es muy pequeño, pues adjuntamos otro proceso. Por ejemplo, si estamos en proceso de compras, pues adjuntamos inventario, adjuntamos contabilidad, que son procesos alternos a compras, ¿sí? Entonces ahí podemos hacer un modelado mucho más amplio. Después de eso hacemos el modelado. Ahí se semana de retorno de vacaciones, pero eso depende de las fechas, ¿sí? Ya les di las fechas, pero me toca ajustarlas porque pues básicamente ya debemos aprender a hacer modelado para poder entregar esto, ¿sí? Entonces ahí siempre le doy como 15 días después, 20 días después para que ustedes ya puedan entregar un modelado y yo pueda revisárselos y darles algunos ajustes y alguna retroalimentación con respecto a eso. Después vamos a lo que es la creación de los DDLs, que es básicamente la creación en alguno de estos lenguajes, ya sea Postgres, MySQL, Oracle. Si ustedes lo quieren hacer en cualquiera de estos, bases de datos o motores, pues ustedes me pueden entregar en cualquier motor que les más les parezca, menos los motores que no sean relacionales, ¿sí? Solo relacionales porque es el objetivo del curso. Después vamos a la creación de los DMLs, que es básicamente 5 consultas que le añadan valor al negocio. ¿En qué es añadirle valor al negocio? Por ejemplo, si estamos en proceso, volvemos al proceso por ejemplo, si fue una base de datos de un supermercado, pues a mí me gustaría saber cuáles son los elementos que ya se van a agotar en mi inventario o cuáles son las personas que me deben dinero dentro del supermercado o si necesito saber cuál es el sector o el mercado de personas que me compran, ¿sí? Si me compran más los de 15 a 20, los de 10 a los de 20 a 30 o de 30 a 40. ¿Para qué? Para sectorizar los productos que voy a pedir. Esas son consultas que me añaden valor al negocio. Por último, pues tenemos una creación de un trigger y de un PL/SQL. Ahí pues básicamente no les hago mucha exigencia porque pues ya es al final del curso, pero sí pues doy un número de elementos para que los puedan hacer y puedan aplicar esto, ¿vale? ¿Por qué les digo que no les digo un número de tablas? Porque pues no tiene sentido que yo les diga modelen 15 tablas en un proceso de inventario, pues
van a terminar a esto colocándome unas tablas que no tienen nada que ver con el proceso. Por eso les hago énfasis en 2 procesos o un proceso si es lo suficientemente grande. ¿Listo? Bueno. Ahora, importante, ¿qué me faltó? Hacer la presentación mía como profesor dentro de esto, porque no la he hecho. Bueno, mi nombre es Jason Meses Mendoza, como les dije, profesor de cátedra de la Escuela de Ingeniería de Sistemas, adjunto al grupo de investigación de supercómputo, al Centro de Supercómputo de CS3 y de el grupo de investigación CAGE, en el cual pues nos basamos en hacer software científico. Pero, pues, precisamente yo estoy dentro del área de producción de software, entonces yo me baso mucho más en producción de software que en la parte de software científico, entonces por eso ustedes me van a encontrar más en el área de desarrollos. Salí de la universidad más o menos en el 2003, 2004, y pues desde ese entonces pues no solamente me he dedicado a docencia, la docencia ha sido en el último pedacito de mi carrera productiva, pues casi siempre estoy en el área del desarrollo. Yo salí y básicamente estuve 2 años en una empresa haciendo desarrollo de software, una empresa pequeña, en el cual pues teníamos todas las facetas del desarrollador en la empresa por lo pequeña que era. Básicamente uno entraba a la empresa, le colocaban a un tutor, porque eran muy pocos, y ese ya le soltaban a uno un proyecto para que desarrollara. Una empresa que aprendí mucho porque pues el hecho de poder a juntar o tener un proyecto en esas, pues me daba la libertad de aprender no solamente de la parte de requerimientos, sino en la parte de modelado, la parte de desarrollo, y pues ir corrigiendo todas esas falencias que de pronto las tiene uno porque los ve desde el punto de vista muy académico al principio. En esa empresa pues manejamos lenguajes como Delphi y Java, algo de Java y algo de PHP, muy poco realmente, pero el fuerte de desarrollo de esa empresa era Delphi, y teníamos bases de datos, eso era diverso, teníamos bases de datos MySQL, Sybase, y teníamos bases de datos, porque fue antes de MySQL, cuando eso MySQL todavía no estaba fuerte, y bases de datos Oracle. Después de eso, a los 2 años, salí para una empresa mucho más grande y en la cual empecé como desarrollador junior. En esa empresa sí duré 10 años, pasé por todas las etapas del desarrollador, desde desarrollador junior, senior, master, y después entré a líder de área y por último terminé en gerencia de desarrollo. Y manejé básicamente lenguajes Delphi y bases de datos Oracle. Dentro de esas, básicamente cuando fui líder de área de base de datos. ¿Por qué? Pues porque tuve una gran afinidad a la base de datos y pues precisamente pues, en el desarrollo no me gustaba centrarme en un solo lenguaje y pues estuve muy a la mano de la base de datos pues, del PLSQL, y ahí estuve más que todo en el área de migraciones y procedimientos almacenados hechos en bases de datos. Después pues me aburrió la parte de gerencia. ¿Por qué? Porque pues siempre me ha gustado mucho más desarrollar que estar metido en reuniones realmente, y pues y peleando los recursos que uno pueda solicitar para un proyecto, que es básicamente lo que hace uno como gerente, es pelear cronogramas y pelear recursos. Entonces, renuncié y me fui al área de freelance. Estando en el área de freelance, por medio de un amigo, entré a dar
entré a dar clases a una universidad de acá y más o menos a la par estaba terminando la maestría y en el cual pues se complementaba muy bien con la parte de freelance porque pues con el freelance manejaba mi tiempo y no tenía tanto problema por el área de dar la materia, pues eran materias muy básicas al principio. Más o menos hace 4 años empecé a dar objetos aquí en la carrera y pues al cabo del año, más o menos, al cabo de los 2 años, creo que fue, sí, 2 años, pasé a dar bases de datos y después di programación en la web. Básicamente, ¿qué lenguajes he manejado? He manejado lenguajes desde C, C++, C Sharp, hasta C Sharp he manejado PHP, he manejado Pascal, he manejado Delphi, porque pues, es casi lo mismo, he manejado Delphi Pascal, he manejado Java, dentro de Java he manejado GFaces, Spring Boot, Spring MVC, he manejado Python, Django, he manejado de Python es el framework Django, he manejado el framework Flash, he manejado, bueno, por ahí se me escapa otro, Angular, React, Ionic, y pues obviamente pues ahí está el lenguaje de TypeScript, JavaScript, HTML, no es lenguaje pero lo he manejado, CSS, bueno, y esos son los frameworks de maquetación, y por ahí se me escapa alguna otra cosa. Pues he manejado muchos lenguajes, ya uno ya se le olvida tantos, entonces para que más o menos lo tengan en cuenta. Y bases de datos MySQL, Postgres, Sybase, SQLite, algo de Mongo, y así. ¿Por qué? Pues porque depende del proyecto. El proyecto es el que nos dice qué lenguaje debemos utilizar. Entonces ahí básicamente a medida de que uno hace el proyecto de investigación, pues puede hacer una aplicación más amplia de los lenguajes y es la parte chévere de mi carrera, ¿no? Y de mi vida como profesional, pues porque la parte de docencia me da esa libertad de poder estar explorando y la parte de investigación y desarrollo, pues me da esa facilidad de poder a ir aplicando en diferentes escenarios todo lo que vamos a ir adquiriendo. ¿Listo? Más o menos esa es mi presentación. Si tienen dudas hasta aquí, por favor me las hacen saber y vamos a ir resolviéndolas a medida que ustedes me vayan presentando. Bueno, listo. Hoy no vamos a tratar de avanzar tanto, vamos a llegar hasta acá. Vamos a hablar un poquito qué es la definición de base de datos que da Piantini en el 2006, que es una definición muy amplia que le da básicamente a todo lo que es, a todos los motores de bases de datos. Entonces, pues es muy cercana a todas las facetas de base de datos y me gusta mucho por eso. Vamos a hacer la definición cortica, vamos a ver el timeline de cómo se desarrollan las bases de datos y dejamos hasta ahí por hoy. Pues hoy no quiero avanzar mucho, pues empezamos en forma el jueves es que volvemos a tener clase, muchachos, sí, ¿cierto? Y, sí, señor. Y entonces empezamos en forma y volvemos y retomamos desde ahí. Bueno, ¿qué es bases de datos? Entonces, o cuál es la definición que da Piantini
de bases de datos. Dice él que es una colección de depósitos integrados almacenados en soporte secundario no volátil y con redundancia controlada. ¿Qué significa? Que él define que una base de datos tiene que tener un motor de base de datos que le ayude con la parte de almacenamiento y soporte precisamente de esos datos que estamos guardando, ¿sí? Y obviamente que tenga una redundancia controlada, que no se estén repitiendo. ¿Para qué? Para que guarde una integridad de datos. Eso es básicamente lo que él dice que debe tener. Siempre cuando ustedes estén hablando de base de datos, pues siempre vamos a tener un motor, un motor asociado a esa base de datos. Por ejemplo, cuando nosotros decimos base de datos, siempre la asociamos a un motor Oracle, aunque no es base de datos, es un sistema de gestión de base de datos, pero siempre lo asociamos a un motor Oracle, a un motor MySQL, a un motor Postgres o a un motor Mongo, ¿sí? Eso es básicamente lo que siempre tenemos que asociar. Los datos han de ser compartidos por diferentes usuarios y aplicaciones. En este caso son los que pueden acceder a esa base de datos. Deben mantener independencia de ellos, es decir, no tienen que ser un usuario o una aplicación para si cambia la aplicación o si cambia la base de datos, no, eso está mal, debe tener una independencia, ¿sí? Tanto de la aplicación como de la base de datos. Y su definición, o sea, la estructura de base de datos que estén, ya sea porque ustedes lo tengan en un motor relacional o un motor no relacional, única y almacenada con los datos. Ellos, básicamente, si tenemos un motor no relacional, pues va a tener una estructura no relacional en la cual se estén guardando los datos. Y si tenemos un motor relacional, va a tener una estructura relacional en la cual se estén guardando esos datos. O sea, es una definición de esa estructura un poco dada al modelado que ustedes estén dando. Conjunto de datos. Y se han de apoyar de un modelo de datos en el cual permita captar las interrelaciones y restricción del mundo real. Y aquí hay una cosa muy importante. Siempre que estemos hablando de base de datos, siempre va a ser un reflejo del mundo real, ¿sí? De esa base de datos. ¿Por qué? Porque necesitamos que nosotros tenemos que ver los datos del mundo real y tratar de guardarlos en un mundo digital, que es el motor de base de datos que estamos utilizando. Siempre es así en el área del desarrollo. Nosotros nos basamos en lo que estemos viendo del mundo real y lo llevamos a una forma de guardarlo en formato digital. Los procedimientos de actualización y recuperaciones comunes y bien determinados, básicamente es que están diciendo que debe haber una forma de acceder a esa base de datos en la cual debe estar determinado ya de una manera que nosotros no tenemos que esperar al motor o al lenguaje, sino simplemente eso ya deben estar de una manera definidas y facilitar la seguridad del conjunto de datos que está dado por el motor. ¿Cómo fue la evolución de este? Pues básicamente, vamos a hacerla de una manera rapidita y dejamos hasta ahí. Empezó en 1890, empezó hace mucho. ¿Cuándo empezó? Pues cuando empezaron las computadoras, empezaron las tarjetas perforadas y a almacenar los datos. En ese entonces, pues, todo el censo de Estados Unidos se hizo a través de tarjetas perforadas y necesitaban o tenían la necesidad de poder guardar esos datos de una manera ordenada. Eso era muy cercano a cómo se guarda en una biblioteca y pues básicamente había un sistema técnico, memotécnico, por decirlo así, de guardar esos datos y poder recuperarlos para saber cuáles datos, dónde estaban ubicados en esos. Después, ya en el 1950-1970, empezaron a aparecer lo que son las cintas magnéticas. Ya le adjuntamos algo
nuevo a las tarjetas perforadas. Además de las tarjetas perforadas, estaban las cintas magnéticas y dentro de las cintas magnéticas me tocaba saber qué guardaba cada cinta, ¿sí? No solo guardaba una tarjeta, sino podía guardar más tarjetas perforadas, una cinta magnética. Y IBM Generalized Update Access método, que es el WAN, que fue un proyecto que hizo para almacenar la información de el Apolo, del proyecto Apolo, del Apolo 11, cuando hizo la parte de lanzamiento al proyecto Apolo para ir a la Luna. Entonces, él hizo una metodología pues que para poder hacer ese almacenamiento y esa recuperación de los datos, ¿sí? Ahí se empieza a dar los primeros indicios de bases de datos. Después, en 1970, 1980, pues se pudieron desarrollar lo que fueron las bases de datos jerárquicas y las bases de datos de red. Cuando vamos a ver pues que nosotros a medida que van pasando, hay muchos conceptos que van a ir apareciendo, no son conceptos nuevos, sino son conceptos viejos que se pueden generar a través de la tecnología. ¿Por qué? Porque las limitantes en la utilización de estos conceptos ha sido la tecnología como tal. En 1971 sale lo que es sistemas Godalsi o DBGT, que son los primeros indicios de lo que es una base de datos. Ya en 1980, 1990, empiezan a aparecer lo que son las bases de datos paralelas y distribuidas y da inicio a la base de datos orientadas a objetos, ¿sí? Y, y para esa época sí nace lo que es el SystemR, que es lo primera indicio, lo que es una base de datos relacional, un proyecto innovador pues, hecho por IBM Research. Ya en el 90-2000, pues ya nacen dos conceptos muy importantes, que es uno que es el SQL y el otro que es la parte de www, que es la parte de Internet. ¿Por qué es tan importante el proyecto de Internet? ¿Por qué es tan importante la parte de Internet? Porque las bases de datos ya estaban para esa época se desarrollaron las bases de datos relacionales y se estaban volviendo muy fuertes. Pero cuando nace Internet se masifica la información y empieza a crecer la cantidad de información que empieza a darse. Las bases de datos tienen que volverse más óptimas y tienen que aparecer nuevos conceptos o a desarrollarse nuevos conceptos sobre eso. ¿Cuál es el nuevo concepto que se desarrolla? Las bases de datos no relacionales. ¿Por qué? Porque las bases de datos relacionales tienen algunas deficiencias cuando los datos son ya muy grandes. Entonces, ya aparece lo que fue Mongo. Y para el presente, pues ya tenemos fortalecido lo que es Oracle, Postgres, Mongo y MySQL. Es básicamente eso, es el timeline de las bases de datos. Y aquí, ¿qué nos queda? Pues que a medida que van apareciendo nuevas tecnologías, se van creando nuevas, se van creando nuevas necesidades y por medio de la tecnología pues se van haciendo mucho más, se va haciendo, posible la aparición de nuevas de nuevos conceptos llevados a la tecnología de las bases de datos. ¿Sí? Listo. Dejemos hasta ahí. El jueves ya vamos a ver en forma todo esto. Por hoy dejemos, yo creo que hasta aquí está bien. Y ya el jueves yo creo que ya están casi, porque es para que tengamos, que todos los cursos vayamos a la par. Hay cursos donde no ha llegado todo el mundo, entonces vamos a dejar hasta ahí. El jueves arrancamos y ya empezamos desde el slide de definición y empezamos con la materia normal. ¿Listos, muchachos? ¿Preguntas? Dale, profe. ¿Listo? Yo cuando ya tengo la lista consolidada, y aquí creo que ya no tengo problemas por lista, en el otro curso sí todavía tenía unos problemas por lista, les voy a enviar al correo el site para que tengan todos los recursos de la materia, ¿vale? Listo, profe, igual puede enviar el link por WhatsApp si le parece mejor. Sí, también, listo. Bueno, profe, hasta luego, que tenga buen día. Igualmente. Bueno, Luego. hasta luego, muchachos. Buen día, profe, gracias.
Bueno, hasta luego.